Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del país donde usted se encuentre. Les habla Armando García, director de Radio Nuestra América y de la Agencia Mundial de Prensa en los Estados Unidos. Está usted escuchando y viendo en las redes el programa Nuestra Entrevista. Este programa se caracteriza en entrevistar a personalidades de Hispanoamérica. En esta ocasión estamos entrevistando a diversos escritores que van a participar en la sexta Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. En esta ocasión tengo a un escritor puertorriqueño que se llama Fabián Cardona, que vive en la Florida. Y nos va a platicar su historia, porque es una historia muy interesante, es una historia de vida. Y voy a dejar que él mismo se presente y diga desde cuándo escribe y cómo llegó a escribir. Pero es muy interesante que ustedes escuchen su historia personal y después entramos en el tema literario. Fabián Cardona, un placer tenerlo en Radio Nuestra América en el programa Nuestra Entrevista. Es un placer. Muy buenas tardes y saludos a todos, a los que nos van a observar y a los radioescuchas que nos van a escuchar. Mi nombre es Fabián Cardona, solamente llevo de escritor como 3 años. Fue muy duro el haber escrito estas páginas de mi alma porque hablo sobre mi trayectoria en la travesía en la oscuridad, en estos momentos donde la oscuridad llegó a mi vida, pero alumbra otra cosa que está dentro de mí, que es esa, esa paz, esa armonía. Disculpen que es los perritos. Hola, hello. Entonces, mi libro habla sobre estas cosas que sucedieron y cómo fue que yo eh, tomé esta apreciación de quedarme ciego con una condición que se llama retinopatía diabética. Tengo diabetes, el cual no lo sabía. No sabía que era diabético porque era vegetariano, era muy delgado, hacía mucho ejercicio, mucha yoga, ballet clásico. Pero una vez me vine a mudar aquí a Estados Unidos. Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero digo Estados Unidos para co-crear e identificar que esta es una área diferente a donde yo vivo en mi país natal, Puerto Rico. Entonces, empecé a utilizar otras dietas y entre las dietas pensaba yo que era algo posible que me estuviera haciendo daño porque siempre estuve sin comer carnes, pero ya me habían dicho que tenía que comer carnes. Entonces yo empecé a implementar pollo, atún y un poco de cordero. Y para mi sorpresa, en poco tiempo, en un miércoles de ceniza, me quedé ciego en una misa. ¿Usted se quedó invidente cuando fue a comunión, a agarrar la hostia? Sí, a tomar la hostia. Sí, yo trabajaba aquí, hacía mi pasantía aquí, valga la redundancia, y entonces yo recuerdo que ese día le pedí permiso a mi jefa en aquel entonces que me dejara visitar la iglesia porque yo era católico y ella era atea y ella no entendía mucho sobre lo que era la condición de ser católico y de tener una efervescencia siendo católico a la religión. Y yo le pregunté, y ella me acuerdo que me dijo, "You are crazy, Fabian, what do you say? I'm not understanding." Y Ujú, yo le dije, "Okay, you please, today is the Ash Day, is the very symbol day for the Catholic person. ujú. And I am Catholic, and I'm very religious person, and I need to put the ash in my front because that is the symbol for the people guiding of my Lord." Y ella dijo, no sé lo que dices, eso es muy extraño, que ponerte una ceniza en la frente para que conozcan que la profundidad de ti está Dios, pero si quieres ver. Y yo llegué a esa iglesia, San Timothy Church, aquí en Orlando, y hice la cola como todo el mundo. Fue un poco extraño porque yo sentía que tenía mucho gozo y mucha bendición. Y decía yo, me acuerdo que ese día fue un 17 de marzo,
yo decía, Señor, estoy aún lejos de mi casa y siento el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Y hice la cola, pero yo en aquel entonces era muy visual. Ahora soy más kinético y auditivo. Y entonces yo escuché cómo las personas se iban moviendo, pero también veía qué personas estaban frente a mí. Y siempre me voy a recordar de esta señora que estaba frente a mí. Y yo en algún momento dado le dije a ella cuando bajé la cabeza, porque yo llegué, ella estaba antes que yo, el padre a ella le dijo en inglés, del polvo eres, al polvo serás, pero para mi sorpresa, a mí me lo dijo en latín. Entonces yo cuando alcé la frente, mi cabeza, no pude ver. Y como no podía ver, yo la escuchaba a la señora hablando y la señora, yo me había percatado que era una señora gruesa. Al ella estar gruesa, sus respiraciones eran muy hondas y profundas, eran profusas. Entonces yo le dije, excuse me, I don't know what happened, but I can see right now. Y ella dijo como que si estás bromeando, tú viniste caminando. Yo le dije, but I don't know what happened. Can you please contact to the priest? Y ella contactó al sacerdote y él vino y me preguntó. Y yo le dije, yo no sé qué pasó, pero yo bajé la cabeza por deferencia y la enseñanza que me han dado mis antepasados sobre la ley y sobre lo que es la religiosidad católica y cuando la subí, no volví a ver. Él me llevó y me sentó en un escaño. Y yo, cuando él terminó de orar, yo recuerdo que yo abrí los ojos y yo vi como dos ramilletes de uva que explosionaron al mismo tiempo. Eh, de ahí recuerdo que me llevó al médico, al hospital, a la sala de emergencia aquí, al Baxter Hospital, y el emergenciólogo doctor que me vio me dijo, nunca había visto esto. Es una hemorragia vitreal en ambos ojos y sus córneas han sido desprendidas. Por ende, él nunca más va a volver a ver. Mm. Y yo le dije, pero ¿a qué se debe esto? Porque yo no bebo, no tomo alcohol, no ingiero, no fumo, no como, soy una persona sumamente sana, estoy en peso. Y él dijo, me parece que tú has tenido alguna vez diabetes y es asintomatizada, que no tenía síntomas. Exactamente, después de muy largo tiempo y de varios doctores, un doctor en España, el doctor Veneza, encontró que tenía una diabetes que se llama diabetes postpandrial. Es una diabetes que dificulta y hace que los picos de azúcar después de comer estén muy altos, pero bajen y no tenga sintomatología. Eso pasó conmigo y de ahí en adelante me estoy atendiendo como diabético. Me han hecho como 33 operaciones, vitreoectomía, que son orificios que hacen en el humor vítreo porque la condición que se llama retinopatía diabética son sangrados profusos en la mácula del ojo que está frente a la retina. Esos vasos capilares se quiebran por la presión oftálmica y por la cantidad de azúcar en sangre y revientan esos capilares y se acomoda en esa base del humor vítreo y me han hecho vitreoectomía, como lo comenté, haga la redundancia y la repetición. También me han hecho, me pusieron un microchip en uno de los ojos, me han puesto córneas y vitrios, cristales. Y ya llevo con esto 30 años sobreviviendo a una invitación de una enfermedad inquilina que no le permití ni la invité a Mm. entrar a mi vida, pero una vez estuvo en ella, me percaté de que tenía que ser responsable, tener la habilidad de responder y continuar la vida como había aprendido. Se me ha hecho muy difícil, pero la he reaprendido. He reaprendido a tocar el piano, he reaprendido a pintar. Yo antes pintaba árboles, perros, y ahora pinto flores y colores abstractos en acrílico en canvas.
asumo más y capto más la esencia de las cosas. Eh, Canto, volví a aprender a cantar porque las personas piensan que no, pero es fallido cuando tú usas un compás o utilizas el contexto de aprendizaje como voz para cantar. No es lo mismo cuando no ves, porque hay diferentes formas de poderlo hacer y yo tuve que reaprender eso. De igual manera, reaprendí otra profesión. Yo era doctor en psicología clínica con especialidad en pruebas diagnósticas y por mi condición no perdí mi ubicación con la licencia a mi doctorado, pero no me permitieron volver a ver clientes en el sentido de mi especialidad, porque tenía que tener una capacidad de tener a otra persona conmigo dentro del cuadrado que es el secreto de confidencialidad de una oficina y eso lo rompía. Y al romperlo, el psicólogo clínico tiene que ser sumamente, no puede ser versátil, tiene que ser directivo y obtuso. Entonces, pues me permitieron quedarme obviamente con mi licencia, pero atender, para atender y orientar, no para hacer mis pruebas diagnósticas en el cual yo estaba preparado. Y mis papás en ese entonces que estaban vivos, decidieron ponerme en una escuela de rehabilitación vocacional. Estuve en dos. Una en mi país, Puerto Rico, que se llamaba ERCAT, Centro de Transición al Trabajo, y una aquí en la Florida que se llamó Lighthouse. Y ahí volví a aprender a leer Braille. Yo leo Braille en francés, español, inglés. Yo aprendí a utilizar la computadora, no soy experto en ella, pero por ejemplo, en unos programas que son versátiles para nosotros, como el Job System y el Dragonfly, pues lo puedo utilizar. Y una vez terminado todo eso, entré a la escuela de Derecho y me gradué de abogado. Y a eso me dedico hoy en día. Soy abogado mediador aquí en el estado de la Florida. Igualmente, mi licencia también viene desde Puerto Rico y la transferí aquí a Orlando. Y así es Fabián, un hombre de 57 años. Vivo con mis animalitos, tengo hijos perrunos, hijos gatunos, tengo cuatro perritos javanices, fe, amor, misericordia y esperanza en inglés. Y tengo dos gatitas también en inglés. Una se llama vida y la otra se llama paz. Yo tengo mucho de por sí de que mi cristiandad llega dentro de todo lo que hay en mi casa. Hasta algunos cuadros que pinto y que están por aquí en las paredes tienen nombres cristianos o crísticos. De igual las plantas, por ejemplo, hay una planta que se llama Bienvenida a la Paz, otra se llama Cultura de la Vida Agónica. Entonces, cuando las personas vienen acá y le digo, ay, mira, bienvenida, te da saludos, dicen, ay, pero señor, usted le pone nombres tan raros, pero creo que así soy yo. Soy una persona sumamente humilde. No miro con mis ojos, pero sí con mi corazón. Y tengo una perspectiva de vida que es no hacer mal, pero tampoco inferir en el mal. Soy muy abierto a recibir, pero también a dar. Doy mucho amor, mucha comprensión. Y Muy así bien, soy Fabián Cardona. muy bien, gracias. Una pregunta, ¿cómo escribió el libro? ¿Con este Ah, sistema de cómputo o no. usted lo estuvo dictando a alguien que le ayudara? Fue muy difícil porque yo tenía ese libro, yo lo había comenzado en una clase de psicología, en una clase que se llamaba Redacción y Estilo. Yo tenía un escrito. Entonces, esa profesora que me había corregido ese escrito me dijo, esto está bueno para poderlo Complicado. exponer al mundo. Y Ujú. yo le expliqué y le dije, pero es que, no sé, es como que mi vida. Entonces yo decidí, una vez yo llegué a este estado, tuve un mal momento. Yo tenía que sacarme sangre, muestras de sangre, y llegué al laboratorio. Y la persona que yo estuve en el laboratorio, yo le hice varias veces preguntas y le dije que dónde me tenía que colocar mi nombre para hacer el check-in, para introducir mi nombre para que estaba ahí en la cita. Y ella me dijo, allá.
Y yo le dije, ¿dónde es allá? Y ella me dijo, en la pared. Y yo le dije, ¿y dónde está la pared? Y yo llegué a la pared y yo le dije, ¿dónde lo escribo? Yo pensé que era un lapicero y una hoja de papel y era para mi sorpresa era una computadora. Con miles momentos difíciles lo hice porque yo me había memorizado el teclado y obviamente no tenía una preparación para escribirlo, pero escribí mi nombre y escribí mi número de seguro social y creo que era el zip code, el área donde yo estaba. Cuando yo terminé, yo le dije a ella, me parece muy insólito que no haya una persona que pueda atender a una persona como yo, no vidente, porque soy estrepitosamente inteligente. Pero otra persona que no tenga la capacidad ni de caminar hasta la pared, ni de encontrar el teclado, ¿qué ustedes pueden hacer por él? Y ella dijo, bueno, que venga con alguien porque nosotros no vamos a hacer el trabajo. Y yo llegué a mi casa ese día aquí en Orlando y busqué el manuscrito. Y dije, voy a continuar escribiendo. Y ese manuscrito, esa primera parte tenía como 100 páginas, pero hablaba sobre cómo fue mi niñez, cómo fue mi adolescencia y cómo fue mi adultez temprana. Y entonces yo dije, voy a poner un libro y lo voy a titular Travesía en la Oscuridad, que pueda yo sumergirme dentro de la adultez temprana y la adultez tardía con mi propósito de vida después de la ceguera. Y empecé a grabar. Yo empecé a grabar, grabé mucho, 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 pero se perdían los audios. Inclusive contacté a una persona que era la persona que me iba a transcribir el libro, pero la primera persona que comenzó a hacer se fue. Me llevó el dinero y yo decía, ay Dios mío, mi libro, inclusive hasta ese libro lo llegaron a poner esas primeras partes en diferentes lugares donde las personas lo veían, me decían, Fabián, están usando tu nombre y tu libro. Yo decía, pero es que mi libro no se ha terminado. Y tuve que tomar cartas en el asunto hasta que encontré por fin una biblioteca el cual yo pagaba. Ellas tenían una computadora que ya yo tenía la certeza de haberlo utilizado antes como el Dragonfly, y yo iba todos los días 4 y 5 horas y grababa en la computadora mi voz. La computadora lo transcribía en papel y también me lo unía a un USB, a una memoria. Y yo estuve como 6 meses haciendo el libro. Ya tenía ya parte escrita, parte grabada. Las personas que después llegaron, pues me unieron todo el libro y había momentos, yo hice una técnica que lo tuve que hacer porque no tenía otra manera de escribir. Como yo antes escribía, pues yo escribo ahora relieve. Yo la patenticé en mi país. Ujú. No pueden hacerlo otras personas. Sí, yo puedo enseñarla, pero no pueden decir que lo hacen. Bueno, que la hicieron. Entonces yo escribo en un papel en blanco con una clase de bolígrafo que al escribir sale relieve lo que escribes. Yo viro el papel de una manera opuesta y con mis dedos, el índice y el del corazón, puedo leer lo que dice. Y ya el libro finalmente lo terminé se llama Finger Point. Es Ujú. mi técnica personal como ciego. Y yo terminé el libro con Finger Point. O sea que tuve de todo un poquito, lo mezclé, lo fusioné y salió ese libro que se llama Travesía en la Oscuridad, Condición Mágica. ¿Lo puede mostrar ante la cámara para que Claro. la gente lo conozca? Ahí está. Travesía en la oscuridad, condición mágica, por Fabián Cardona, Coreano. coreano. Muy bien. Otra pregunta que le tengo es, y eso es ya el día que dejó usted de ver, ¿qué es lo que usted recuerda, pero claramente lo que vio antes de ver lo que nos platicó? ¿Cuál fue la última visión clara que usted tiene en su mente? Fue bien bonito porque yo recuerdo que iba para esa iglesia y esa iglesia está aquí en la Semoran Boulevard y la Semoran Boulevard es mucho de árbol. Parece como cuando uno va a San Francisco, que Ujú, ese clima es bonito y hay muchos árboles en la autopista, en la carretera. ujú. Yo recuerdo ese verde nunca se me ha olvidado.
y que cuando bajé de la autopista para encontrar la iglesia, que era la primera vez que iba a esa iglesia, porque yo nunca había ido a esa iglesia, yo la había buscado y decía que había misa a esa hora, me recordé algo que nunca me voy a olvidar, que cuando yo empecé a caminar, yo miré todo a mi alrededor, pero de una manera no suspicaz, sino profusa. Yo miré cuántos escaños habían. Yo conté mis pasos, cuánto caminé. Inclusive cuando me quedé ciego, regresé a mi escaño y todo el mundo pensó que era que veía, pero era que yo me había contado todos los pasos para seguir a llegar hasta el altar. Y recuerdo eso con mucha animosidad. No me da tristeza, porque dentro de la visión, entre 33 años desde que yo nací, vi muchas cosas muy bonitas. Viajé a muchos lugares, conocí muchas cosas, pinté muchos cuadros y lo más importante, lo que recuerdo hoy en día con mucho afán es la cara, el rostro de mi señora madre, de mi señor padre, de mi señora nana y de mi único hermano que hoy por hoy está hospitalizado y Mm. estoy muy preocupado porque yo estoy aquí en Estados Unidos y él está en Puerto Rico, pero sus caritas nunca se me borraron de la mente, nunca. Ok, usted tiene 57 años, me dice. Sí, señor, nací un 17 de junio de 1966, fue un día de padre a las 10:30 de la mañana. Fue Muy bien, regalo de mi papá. muy bien. ¿En dónde se ve usted de aquí a 10 años? Pues yo, es una pregunta muy intensa y le voy a contestar con toda honestidad, porque a mí me enseñaron, hay muchas personas que me han dicho que yo soy un ser diferente y no, yo soy igual que todos, Mm. pecador, a veces peco por ingenuo, pero yo cuando me miro de aquí a 10 años, señor, le contesto, yo no me veo aquí en Estados Unidos, ni en esta casa que acabo de comprar hace 8 meses. Yo me veo en un país así como España, como Colombia, retirado, tomándome un café, escribiendo libros y siendo una majestuosidad de conocimiento para otros. Yo creo que la vida se nos da para poder compartir lo que aprendemos y la majestuosidad de la vida es tan cortita, es lisonjera, que solamente la podemos disfrutar con el aquí y el ahora, con nosotros mismos. Así que yo no soy muy de largo pensar de 10 años, Ok. 20 años, pero de aquí a ahora, pues vivo aquí, pero siempre estoy mirando a dónde voy a caminar, a dónde voy a estar y me encantaría países como Colombia, países como España, países como que me fascinan mucho, 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 porque la idiosincrasia de esos países todavía tienen esa raíz que no es de amargura, esa raíz que es de dulzura, de la bienaventuranza del buen día, del cómo está, se quiere tomar un café o un tinto. Ay, ¿cómo está usted, señor? En Estados Unidos, yo siendo americano, se hace muy difícil la convivencia con otros norteamericanos. Los norteamericanos, no todos, tienen, no, y no quiero sonar patético, pero ni dramático, pero son muy detached. Yo no sé cómo se dice eso en español, pero Desconectados. desconectados. Y Ujú. por ejemplo, hace poco yo hago yo horneo mucho. Entonces hice unas galletas, pues yo las hago sin azúcar, pero le echo endulzante, edulcorante y compartí. Y yo comparto con mis vecinos. Y aquí donde yo vivo es una urbanización de personas mayores. Yo soy el más joven, yo tengo 57 y después de mí, el más joven tiene 70 años. Y yo voy casa por casa de los más cercanos, 5 para allá y 5 para acá. Entonces yo comparto y me han preguntado y me dice, ¿y por qué usted es así? ¿Y Ujú. por qué usted comparte? ¿Y por qué usted le pone lacito a sus perritos? ¿Y por qué usted canta? Y yo a veces me he preguntado, ¿pero será que yo vivo en un lugar nefasto? Ujú. Porque yo no he encontrado todavía un solo ser que me diga gracias por sus galletitas, gracias por cantar. Gracias por tener unos perros también cuidados, porque yo no veo y los tengo como si los viera. Entonces, esa visión que yo tengo de vivir en Estados Unidos
pues se opaca cuando yo espero, es mentira, que las personas no deben esperar. Si yo espero una reciprocidad de la misma calidez de amor, de la misma cantidad y efusión de alegría. Yo voy y le digo, mire, el otro día hice, ¿cómo está? Le hice galletitas y me dijo, ¿por qué usted me tiene que dar galletas? Y le dije, no, 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 cómaselas, que eso se le va a quitar, porque yo me imagino la cara que debe tener ese señor así, enojado, porque yo le di galletas. Entonces yo quiero vivir lo que me queda de vida, si es mucho o poco, en paz, con otras personas de mi habla hispana, de personas que tengan más o menos esa situación personal de poder asistir a otras personas como yo, tener una inclusión en esta sociedad donde yo vivo. No hay inclusión inclusivo ni en mi trabajo, es muy falta de respeto a otros compañeros abogados cuando llego al tribunal y yo presento todas mis pruebas y de repente sacan una prueba que nunca me la dieron para que yo la pudiera visualizar con mis máquinas y yo le digo, vuestro honor, discúlpeme, yo no sé qué pasa, I don't know what happened, he don't look at me before, and I have to interview with her before with the case. Yo soy tan profesional que antes del caso, yo llevo toda mi prueba ante el juez, yo me reúno con el juez para que el juez a mí me diga, ese caso está maduro o está inmaduro, no, ni siquiera vengas para la corte. Y ese día ese juez inauditamente le dijo a este señor, una falta de respeto. El señor es un caballero, es un doctor en su profesión. Y usted hace una cosa como esa debajo de la manga, usted se saca este documento que le doy de por sí, no al lugar, porque el señor vino conmigo una semana antes y me mostró cuáles eran todas sus pruebas. Usted no al lugar, él gana el caso. Y cuando el otro abogado salió, me dio en la cara con la puerta, me la tiró y la puerta, bueno, me rompí la boca. Entonces yo digo, wow, ¿cómo es posible que él no, en vez de decir, este joven, este señor todavía mira luchando y hace un buen caso y lo trabaja? No, me agolpeó con la puerta. Él dijo que él no me vio, pero si es que no veo soy yo. Él sí veía muy bien. Todas esas cosas que siguen pasando, que dentro de Travesía en la Oscuridad las escribo. Escribo sobre mi niñez, que fue una niñez estrepitosamente maravillosa. Tuve unos padres, un señor papá. Tuve dos papás. Un papá que falleció y mi mamá tuvo nuevas nupcias. Y ese otro señor fue, pero mega papá. Y me hicieron vivir una vida de armonía y ecocordografía de lo que es una vida. Yo ahora vivo una vida como un no vidente evidente. Yo cocino, yo trapeo, yo todos los días tengo que hacerle esas colitas a los perritos, yo tengo que coger mi ropa. Para todo tengo una máquina. Esta casa para todo habla. El abanico habla, bueno, el switch del abanico habla, el switch de la estufa habla, el televisor me habla, porque es una casa inteligente. Pero si usted me dijera, Fabián, ¿te sientes feliz ahí? Yo le digo que no. Adivine por qué. Porque a mí me encantaría, señor, sin que me quede nada por dentro, vivir en una casita de 2 cuartitos, con la lucecita, con- haciendo el café, colando el café, sentándome a escuchar los pajaritos. No, no, no la sofisticación de tener la tecnología, porque eso no hace feliz a nadie, al contrario, me hace más dependiente de eso que ser independiente por mi propia opinión, porque Fabián es independiente por su propia opinión. Tengo dudas, tengo diferencias, soy suave como una gaviota, pero tal vez soy felino y duro como un león. Y soy pacífico, pero también soy irreverente y revolucionario. Soy feliz con esta condición, pero soy independiente por mi propia opinión porque soy sumiso con esta condición. No me atrevo a ser ni mejor que nadie ni peor que nadie. Yo soy yo y mi propia circunstancia. Fabián Cardona es un ser que se dedicó a ser y a vivir. Y eso es lo que menciona Travesía en la Oscuridad y hay que comprarlo o leerlo para encontrar porque es una condición mágica. ¿Y se adquiere el libro en dónde? ¿En Amazon? En Amazon y yo también lo tengo
pueden escribirme a Fabián, como mi nombre, punto. Coreano es mi apellido porque vengo de familia coreana, Coreano, Ujú. @gmail.com. Tengo aquí en Fabián la casa Carano. varios libros. Muy bien. La última pregunta que le tengo, y eso es una pregunta que a todo mundo le hago, y la varío un poco la pregunta, pero es el mismo sentido. Viendo a la humanidad en la situación en que se encuentra, muchos la consideran que está de patas para arriba o de cabeza. ¿Qué mensaje le daría Fabián Cardona a la humanidad en los tiempos tan difíciles, críticos que estamos viviendo? Yo creo que la vida se nos da dándola. Creo que el respeto es una habilidad a entender a cualquier ser humano que está alrededor de nosotros. Respeto, sobre todo. Amor. Amor no infrahumano o delicado. Amor. Sin ninguna vertiente. Amor. Y por último, inclusión. Si respetáramos, incluyéramos y amáramos, yo creo que la capa de ozono no estuviera quebrada. Yo creo que no hubiera guerra entre un país y otro. En mi caso de mediador, yo cuando tengo dos personas que están en un compinche que están peleando unos con otros, casi siempre son matrimonios, yo hago caucus. Y yo me voy primero con un día con uno y un día después voy con el otro. Y cuando yo los escucho, yo digo, ¿cómo es posible que ellos hayan estado 20 años matrimoniados y hoy en día estén tan separados y Ujú. distantes a lo que realmente ellos querían encontrar? No hay respeto, no hay amor, pero lo más importante es que no hay inclusión. Cuando yo vuelvo y los reúno y yo le digo, ¿usted me quiere decir para operacionalizar que él dijo tal cosa? Dicen que yo dije eso. Yo le dije, aquí está, mire, esta es la grabadora. Ujú. Que yo dije eso porque estamos en un inconsciente colectivo. Tú me dañas, yo te daño. Tú me maltratas, yo te maltrato. Tú me irrespetas, yo te irrespeto. Entonces, mi consejo humilde, humilde y tal vez un poco estrepitoso, es que debemos aprender a respetar, debemos aprender a amar, debemos aprender a tener inclusión y sobre todas esas cosas, cuando todo eso esté en un mismo corazón, en una misma conciencia, vivir en conciencia con nosotros mismos. No podemos vivir en conciencia con otros. Si tú haces bien a ti, tu bien va a representar el bien para otros. Ese es mi consejo. Muy bien, Fabián Cardona, un placer haberlo conocido y espero volver a verlo en la sexta Expo Literaria cuando exponga completamente su libro y su historia. Un placer, un abrazo, hasta pronto, Y un honor y linda tarde. igualmente.